Regresamos aquí en Vital Noticias. Estamos conversando con Gustavo Guerra García, que él es el responsable y jefe del plan de gobierno del partido Venceremos. Gustavo, te estaba comentando, de acuerdo a lo que nos has manifestado sobre el financiamiento de toda esta reestructuración que vendría a realizarse con el sistema educativo, ese tema de los impuestos, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras acciones para realizar esta reestructuración o esa transformación en regulación del tema de los impuestos? Te escuché que se tendría que cobrar más impuestos a las personas que tienen mayores ingresos a nivel del ámbito empresarial. A ver, quisiera ser preciso, ¿no? Uh-huh. A ver, en el Perú, si miras el tamaño de la riqueza, el 10% de los más ricos es poseedor del 77% de la riqueza del Perú. Entonces somos un país extremadamente desigual y nosotros pensamos que, como ocurre en la mayor parte de los países avanzados, es posible que la gente más rica, que concentra el patrimonio, pueda hacer un aporte de entre 0.2 y 0.8% de su patrimonio cada año a favor de un impuesto a las grandes fortunas que permita financiar, en parte, los servicios básicos, el déficit de conectividad, la educación peruana y la salud peruana, que requieren ingresos corrientes para poder financiar gastos corrientes. En un escenario de gigantesca desigualdad, consideramos que es justo un impuesto progresivo de estas características. Esto al patrimonio. Las personas en el Perú que tienen más patrimonio totalizan 35.000 millones de dólares, ¿no?, de patrimonio. Luego, en el caso minero, lo que tenemos es que en todo el mundo, cuando los precios de los minerales como el cobre y el oro están por las nubes y las empresas mineras ganan no por su esfuerzo y su productividad, sino por un fenómeno internacional de subida de precios, que además se va a mantener en el tiempo, todos los países ponen impuestos especiales a la minería que permitan gravar esas ganancias extraordinarias. Ya se hizo con el gobierno de Ollanta una modificación, lo ha hecho Chile, lo ha hecho República del Congo, lo han hecho los principales productores de minería y nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Entonces corresponde que en el Perú se haga un impuesto especial a la minería para captar parte de las sobreganancias mineras que te pueden dar 10.000 millones de soles al año. Gustavo, se nos fue el tiempo, por eso te estaba tratando de hacer una seña, pero muy interesante esto último. Yo creo que se debería de aplicar también en nuestro país. Muchas gracias, Gustavo. Él ha sido Gustavo Guerra García, el jefe del plan de gobierno del partido Venceremos. Te estaremos teniendo seguramente más adelante en las siguientes programaciones. Bueno, continuando con nuestra programación del día de hoy, tenemos la entrevista también de dos candidatos al Senado. Ambos candidatos al Senado, ya los tengo acá en cabina conmigo. Ellos son del Partido Morado, el señor Ángel Atúncar. Sí, correcto. Sí. Él va a candidato al Senado con el número 15. Bienvenido, buenos días. Buen día. Y Mario Ríos, con el número 3, ¿verdad? También candidato al Senado por el partido Venceremos. Bueno, buenos días a ambos. Vamos a hacer un pequeño debate y un pequeño, un comentario también, ¿no? Una reflexión sobre lo que ha pasado el día de ayer, ya que hemos tenido temas interesantes como proforma de haber podido discutirse en el debate de anoche, pero sin embargo hemos visto que aún así no se han aterrizado las propuestas como quisiéramos, ¿no? Como los ciudadanos hubieran querido finalmente escuchar. Empezamos con usted, ¿le parece? Con el señor Mario Ríos, que es candidato al Senado con el número 3. Cuéntanos un poco sobre el debate del día de ayer con este tema de la educación, ¿no? Hemos escuchado también al jefe del plan de gobierno de su partido, que nos ha manifestado varios puntos interesantes sobre el financiamiento del sistema educativo. Coméntanos un poco cuál es el plan, ¿no?, del partido. Hay varios temas en torno al financiamiento, en torno a la calidad educativa, tanto en el nivel primario, secundario, como en el nivel universitario. Hay una reforma profunda que hacer porque nosotros hemos estado muy
signados por una presión de parte de sectores conservadores que han incluso aprobado leyes para perseguir el enfoque de género en las escuelas y eliminar la educación sexual integral. Entonces, estamos frente a un sistema educativo que ha sido altamente maltratado, con bajos niveles de educación y con un sistema universitario que en la práctica está bastante deficiente, que no estamos colocando o preparando personas para la productividad, preparando personas para el país, y por lo tanto gran parte de nuestros jóvenes al momento de tener la edad productiva están siendo excluidos del sistema, los expulsa del sistema, no hay empleo digno para estas personas y por lo tanto hay un problema básico en términos de lo que significa la calidad educativa, la calidad del empleo, la calidad en general que tiene que haber en el país. Estos elementos tienen que ser resueltos con un problema de una deuda histórica, o sea, un financiamiento adecuado, una regulación adecuada de parte del Estado. El Estado es responsable de la formación de los jóvenes, de la formación de los niños, o sea, tiene la principal responsabilidad, si bien es cierto, una responsabilidad de las familias, tiene una responsabilidad principal del Estado en términos de la formación y orientar esas formaciones en función de las necesidades productivas que tiene la sociedad, en función de las necesidades en términos de desarrollo y realización que tienen los jóvenes. Y lamentablemente esos temas no han sido todavía abordados. El día de ayer, con ese nivel de profundidad, nos hemos limitado a la parte económica de elevar el PBI, pero no solamente se trata de elevar el PBI, sino ¿para qué vamos a elevar el PBI? Si vamos a seguir elevando el PBI para perseguir la educación sexual integral, para no hacer una formación adecuada en los jóvenes y en la práctica dilapidar el dinero, no tiene mucho sentido. Hay que elevar el PBI, pero también elevar la calidad educativa, tanto en los diversos niveles, en primaria, secundaria y a nivel universitario. Muchas gracias, señor Mario. La misma pregunta, por favor, para el señor Ángel Atúncar sobre el tema de educación, que es lo que se ha mencionado el día de ayer en el debate. Más o menos comentar sobre las líneas de su partido. Gracias. Bueno, el día de ayer nosotros, el Partido Morado, nos presentamos hoy día, ¿no?, al debate. Y lo que he observado ayer, que como se indica, se propone elevar el PBI y cada cual mejor oferta. Si yo subo a 7, yo subo a 7.5, yo subo a 7.5, yo subo a 8, no pensando, digamos. Nosotros creemos que lo principal acá es mejorar la calidad y vincular también la educación hacia la empresa privada. ¿Para qué? Para que los estudiantes logren una posición en el mundo laboral, ¿no? Eso no está ocurriendo. De entrada diríamos que nosotros en el Partido Morado vamos a recuperar la SUNEDO. Lamentablemente, pues, la SUNEDO ha vuelto a las mismas autoridades anteriores y de esa manera se convierten ellos mismos, los dueños de las universidades, en juez y parte. O sea que no va a haber fiscalización, no va a haber ningún tipo, pues, de regulación en ese sentido, ¿no? Ahí vamos a rescatar la SUNEDO para que sea totalmente autónomo y haya realmente una fiscalización como se merece la educación, ¿no? Pero la educación parte también desde la etapa natal. Cuando la madre está en gestación, hay que nutrir bien a la madre, hay que prepararla para que el niño, el ser que está en camino, tenga pues las condiciones cognitivas adecuadas para el aprendizaje. Después, sabemos que en educación, en golpes de 0 a 7 años son claves en el desarrollo del niño. Entonces hay que ver de 0 a 7 años, darle lo mejor, tanto dentro del hogar, en la alimentación y también en el colegio, ¿no? Los profesores deben ser bastante preparados para esta etapa que es fundamental. Lo que se haga de 0 a 7 años va a depender lo que se haga hacia adelante. En la escuela secundaria, nosotros que estamos planteando la digitalización del Estado, proponemos que haya mucha tecnología. Entonces, en secundaria hay que incorporar los conceptos de competencias digitales. Eso es fundamental. En realidad, un joven terminando la secundaria y con estas competencias puede hacer también startup, puede emprender un negocio. Recordemos que los jóvenes son, precisamente por ser nativos digitales, son muy hábiles y pueden desarrollar cualquier aplicación y que ellos se pueden sostener con eso, ¿no? Pero también ya post secundaria tenemos que fortalecer los CEPRO, creación de institutos superiores tecnológico, lo que le va a permitir rápidamente engancharse al mundo laboral. Y si hacemos que las empresas brindarle ciertas facilidades para que incorpore a estos jóvenes, entonces vamos a ir asegurando que ellos no haya más ninis, ¿no? Entonces se incorporen, ocupen su espacio en el mundo laboral.
Claro que sí. Bueno, gracias a ambos por este preámbulo y hablar sobre el tema de educación de acuerdo a sus planes de gobierno. He escuchado, bueno, dos temas importantes de cada uno, ¿no? Y me gustaría que luego se pregunten y debatan justamente al respecto. El tema, primero, el tema de género, lo ha mencionado el señor Mario, ¿verdad? Mario, él es candidato al Senado con el número 3 de Venceremos. Es importante que se mencione porque muy pocos planes de gobierno están considerando el tema de género y la educación sexual integral, ¿no? Hemos visto en los últimos meses cómo a través de ya sea campañas o la normativa misma se han traído abajo definitivamente este avance que finalmente se tenía como país sobre la educación sexual integral. Ambos partidos me gustaría que opinen al respecto, ¿no? Van a tener un minuto nada más, por favor. Un minuto para el señor Mario Ríos, que es quien ha mencionado el tema de género, y luego para el señor Ángel. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos nosotros? Vemos una ofensiva de un sector conservador reaccionario que a través del criterio religioso nos quiere imponer una forma de ver la vida a todos los peruanos. Cuando nuestro Estado es un Estado laico y cada uno tiene el derecho a profesar la religión que quiera o a no tener ninguna religión. Pero el que tengamos o no tengamos religión no tiene por qué meterse en el desarrollo de las competencias de las personas. Y lo que está pasando ahora es lo siguiente, que estos sectores religiosos quieren meterse en el desarrollo de las competencias en el ámbito educativo, tratando de incidir en función de su ideología conservadora que trata de eliminar todo lo que es educación sexual integral. Esa mirada lo que nos está llevando es a una sociedad más desprotegida. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo niños educados, por ejemplo, como se hacía mucho antes. Yo sé cuidar mi cuerpo, decían los niños, había propaganda masiva en los medios de comunicación y eso permitía una educación de parte de los niños. Lamentablemente, ese procedimiento se ha limitado ahora y lo que estamos teniendo es exponiendo a nuestros niños a situaciones bárbaras y cada vez al incremento de mayor violencia y violencia sexual y violencia contra las niñas, y eso es particularmente pernicioso del resultado de este tipo de ideologías que ha permeado la educación en nuestro país. Perfecto, gracias, señor Mario Ríos. Señor Ángel, muy rápido, sí, por favor, sí, que nos vamos rápido. a la franja. Bueno, tenemos que entender de que el ser humano todos nacemos iguales, con las mismas condiciones, obviamente con las diferencias que corresponde al tema del género y todo eso. Y somos partícipes de que sí hay que darle al niño, a los jóvenes, la educación sexual y todos los conceptos, pero todo en su momento. Esto es como, por ejemplo, la matemática. Señor Ángel, perdone que le corte. Vamos a ir a la franja y regresamos con su comentario. Sí, gracias. Ángel.